Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Causa Común. Un jueves más estamos con todos ustedes dispuestos a que, si ustedes quieren, y una vez que nos han abierto este espacio de la pantalla para entrar en sus casas, nos puedan acompañar en temas que vamos a tratar en una entrevista, como es habitual, que estamos seguros que les van a interesar. Hoy nos hemos desplazado hasta la Consejería de Empleo y Economía. Allí su titular, Carmen Casero, nos va a acoger, nos ha acogido y nos va a atender durante los próximos minutos. Carmen Casero, buenas noches y bienvenida a Causa Común. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias. Igualmente. Es la primera vez que la tenemos en este programa y es de obligado en esa primera pregunta que solemos hacer a los consejeros que están participando en el gobierno de María Dolores Cospedal, que cuál ha sido esa valoración de incorporarse a ese gobierno hace ya algunos meses y sobre todo qué ha significado personalmente para usted. Bueno, pues yo creo que sin lugar a dudas ha sido una revolución, tanto en el aspecto puramente político como en el aspecto personal. Yo me siento profundamente honrada y muy agradecida a la presidenta Cospedal por haber confiado en mí para desempeñar, para ser consejera de Empleo y Economía. Y desde ese punto de vista pues intento hacer mi labor pues lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Es un campo que sé que requiere de muchísima responsabilidad, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, puesto que el objetivo del gobierno de Cospedal es la creación de empleo y la dinamización de la economía, y desde ese punto de vista yo espero aportar de mí lo mejor, que es lo que hago a diario, dar de mí todo aquello que pueda favorecer ambas áreas. La presidenta tiene muy claro que para generar empleo hay que dinamizar la economía. Yo creo que ha sido un acierto extraordinario el haber unificado ambas áreas en una sola consejería, y a nivel personal pues ha supuesto, como le decía anteriormente, pues una auténtica revolución en casa, pero bueno, yo creo que estas oportunidades llegan una vez en la vida, y mi nivel de compromiso es absoluto y total con el proyecto del Partido Popular y con la presidenta Cospedal. E igual de comprometidos que yo, pues se han tenido que comprometer también en casa. Por lo tanto, agradecimiento infinito a la presidenta Cospedal y muy afortunada por formar parte de este gobierno de cambio y del cambio de gobierno que se está produciendo en Castilla-La Mancha. Sí, precisamente usted lo ha dicho, es una consejería que aglutina dos facetas que quizás sean de las más importantes de cara a intentar salir de esta crisis, o por lo menos una vez que termine la crisis internacional, la crisis que tenemos en España, que Castilla-La Mancha esté bien posicionada. Si le parece, hablamos primero de la economía y un poco le pediría que nos hiciera un balance de lo que ha sido este último año, o por lo menos desde que usted tomó posesión como consejera. Bueno, a nadie se le escapa, sobre todo porque esta crisis económica ha entrado a todos los hogares de Castilla-La Mancha, a todos los hogares de España, y a nadie se nos escapa que estamos viviendo una situación absolutamente excepcional, en un momento muy complicado, pero que también nosotros hemos querido apostar por sectores que están dando buenos resultados y que por lo tanto también hay que destacarlo, porque yo creo que es importante destacar lo positivo y sacar aquellas noticias que también los ciudadanos tienen que ver, ¿no? Desde ese punto de vista pues hay ciertos datos que animan a pensar que la economía se está moviendo, que hay sectores como es el comercio exterior que está aportando pues crecimientos mensuales. El último dato que tenemos, 389 millones, ha supuesto un incremento muy importante con respecto al mes anterior, igual que los resultados del año 2011, que han supuesto un crecimiento del 23% en Castilla-La Mancha, y por lo tanto eso ha hecho también que el Gobierno apueste en ese sentido por la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, por aquellas empresas que ya estaban, que habían hecho una apuesta por el comercio exterior, pero también por aquellas que no lo habían hecho, buscando nuevos nichos de mercado en sectores emergentes y sobre todo pues en aras a que el empleo en esas empresas se mantenga, y en aquellos supuestos en los que pueda crecer, pues desde luego lo haga. Por lo tanto, hay ciertos indicadores que nos dan motivos para pensar que el comercio exterior, también el turismo, es un sector tremendamente importante, aporta el 12% del PIB en Castilla-La Mancha y está dando grandes resultados. Esos son dos de los datos más positivos que a mí me gustaría destacar, sobre todo en esta última etapa en la que yo me he incorporado como consejera. No en vano estamos trabajando también para potenciar otros sectores, porque, insisto, es un momento muy complicado, pero estamos tomando medidas que sin lugar a dudas darán sus frutos. La Ley de Emprendedores es una de las grandes apuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se está desarrollando esta ley y un poco qué previsiones o qué papel cree usted que va a tener a corto o medio plazo?
La ley de emprendedores yo creo que es el pilar fundamental y lo va a ser de toda la legislatura. Es una ley dinámica, una ley viva que pretende también a través del Observatorio Regional el que participen todos los agentes sociales, no los que tradicionalmente lo han hecho, sino también todos aquellos que tengan que aportar, y desde ese punto de vista decirle que estamos muy satisfechos con las primeras reuniones y con las aportaciones que han hecho tanto empresarios como también asociaciones de autónomos. Es una ley que contiene medidas que estamos poniendo en marcha. Como sabe usted, también contempla la financiación. Hemos firmado convenios ya con entidades financieras como con Global Caja y Caja Rural de Castilla-La Mancha, a tipos muy buenos para los emprendedores. Es una ley también que contempla, fíjese, en Castilla-La Mancha tenemos hasta que pensar en reformar el sistema educativo para que la figura del empresario sea una figura a la que se le devuelva la dignidad que ha perdido a juicio de nuestro gobierno en los últimos años, y que por lo tanto nuestros chicos también vean en el emprendimiento, en el autoempleo, pues una salida óptima y una salida inmediata. Es una ley que también se asienta, como estaba comentando, en el tema del autoempleo. Desde ese punto de vista vamos a desarrollar, una vez que se aprueben los presupuestos que se están tramitando en las Cortes de Castilla-La Mancha, una batería de medidas fiscales, una batería de medidas dirigidas también a apoyar económicamente al autoempleo, y hemos hecho un gran esfuerzo dentro del presupuesto que hemos podido presentar, que es el real, el que tiene Castilla-La Mancha, pero hemos hecho un esfuerzo en cerca de 14 millones de euros para abrir esas líneas de fomento al autoempleo. Vamos a apoyar de una manera muy importante también a través de esta ley a las autónomas. Creemos que es importante reconocer esa reivindicación histórica, que podamos subvencionar las 8 semanas antes del parto, y en el caso de los partos múltiples desde el momento en que se produzca, y también de cara a que la economía sumergida pueda aflorar y ayudar a aquellos autónomos colaboradores que están siempre trabajando al que es a título principal y que se produce en muchos hogares de Castilla-La Mancha, también ayudarles a que puedan darse de alta. En definitiva, es una ley viva, una ley dinámica, una ley que apuesta por el emprendimiento, por los autónomos, por las pequeñas y medianas empresas, y que a lo largo de esta legislatura va a ir cambiando, porque es un instrumento dinámico, como decía anteriormente. Hemos visto desde que usted tomó posesión, reunirse en muchas ocasiones con empresarios, con emprendedores, con asociaciones, colectivos empresariales de Castilla-La Mancha. Esta misma semana han comenzado los pagos de esa deuda que existía, que ustedes heredaron, deuda pendiente a proveedores. ¿Va a haber un antes y un después a partir de esta semana, consejera? Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer también la responsabilidad de los empresarios y de las asociaciones de autónomos, que han demostrado estar, como siempre, a la altura de las circunstancias, y sobre todo se han puesto a trabajar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con esta consejería, en aras también a apuntar aquellas reformas legislativas que son necesarias para tener un escenario mucho más favorable a la implantación de empresas. Desde ese punto de vista, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha hecho eco también del tema de las licencias express que el Gobierno de España había aprobado. Vamos a ser más ambiciosos, vamos a tener un catálogo de actividades mucho más amplio, y desde luego vamos a seguir trabajando en esa línea, porque son medidas que no tienen coste económico, pero que tienen un coste, que tiene una eficacia en la vida real de los empresarios muy alta. Entonces yo tengo que agradecer enormemente sus aportaciones, y efectivamente sí creemos que el pago a proveedores va a suponer dinamizar a muchas empresas, porque de no tener liquidez, fíjese, deudas desde el año 2008, algunos proveedores, 3.000 millones de euros, en más de 660.000 facturas, más de 20.000 proveedores, y eso supone pues más del 6,5% del PIB de Castilla-La Mancha. Indudablemente, pues esa fluidez de crédito se tiene que notar. El que de repente una empresa vaya a cobrar lo que se le adeudaba, algunas de ellas ya ni contaban con ello, pues yo creo que va a ser un revulsivo también, y es una medida económica eficaz, y desde luego yo tengo que resaltar el empeño de la presidenta Cospedal en ese sentido, y también la sensibilidad del Gobierno de España, que ha visto cómo hacíamos los deberes en Castilla-La Mancha, y por lo tanto pues nos ha permitido acceder a un crédito que hasta ahora estaba negado. Nosotros estamos tremendamente orgullosos, muy satisfechos, y lo que esperamos es que efectivamente se empiece a pagar ya en esta misma semana, en estos mismos días, y que por lo tanto podamos ver los efectos de esa medida. Sí, es importante, consejera, apoyar a los empresarios de la región. También es el saber explotar nuestra comunidad autónoma, primero por su ubicación, que se encuentra en el centro de España, por sus infraestructuras, que no son las peores, ni mucho menos, sino que tenemos muchos kilómetros de autovía, kilómetros de tren, es decir, tenemos posibilidades,
para que venga una inversión de fuera. Sigue estando complicado por la crisis, se está empezando a poner los pilares para que eso sea así. ¿En qué situación estamos? Pues mire, yo creo que era también una tarea pendiente situar a Castilla-La Mancha en lo que es el centro de España y ponerla además en relación con otras comunidades autónomas, pues de las que hay que aprovechar su cercanía, como lo es la Comunidad de Madrid. Desde ese punto de vista yo creo que la labor que ha hecho la presidenta, sabe usted que está manteniendo también una ronda de contactos con los embajadores de distintos países, precisamente para hablar de Castilla-La Mancha y para hablar de la oportunidad que tenemos en lo que es el corredor de la Sagra, el corredor de Linares. Efectivamente, nuestras provincias tienen elementos más que suficientes para que los inversores vean en ellas una oportunidad. Así lo hemos trasladado también a aquellos organismos nacionales que tienen que ayudarnos, Invest in Spain, a través de la Secretaría de Comercio del Gobierno de España, y estamos elaborando un documento en el que queremos hacer constar efectivamente todas esas bondades de invertir en Castilla-La Mancha, aprovechar sus infraestructuras, aprovechar el suelo industrial que tenemos ya perfectamente desarrollado y sobre todo aprovechar los precios que existen en Castilla-La Mancha y su cercanía con otras comunidades autónomas. Estamos haciendo una labor absolutamente comercial. Yo creo que es necesario, y usted lo sabrá, vender el producto. Yo creo que tenemos un gran producto que es Castilla-La Mancha, que tenemos que aprovechar esas cuestiones y en eso estamos trabajando, elaborando ese documento para presentarlo a inversores. Yo creo, y así nos lo demuestran a través también del IPEX, que existen inversores interesados en Castilla-La Mancha y nosotros lo que estamos haciendo precisamente es rematar, si se me permite la expresión, alguna de las faenas para que los empresarios, los inversores extranjeros quieran instalarse en Castilla-La Mancha y lo hagan en condiciones que yo creo que son muy ventajosas con respecto a otras comunidades autónomas. Consejera, para cerrar el capítulo de economía, no del todo porque va muy ligado a las dos cosas, empleo y economía, pero ¿qué otras medidas se están impulsando o hacia qué otros sectores se está dirigiendo la atención desde esta consejería para intentar dinamizarlos? Pues como he dicho anteriormente, el tema del comercio exterior, y también quiero detenerme en el tema turístico. Desde ese punto de vista han cambiado también mucho las relaciones con las comunidades autónomas de interior. Hemos hecho un frente común para competir de una manera sana con las comunidades autónomas tradicionales de sol y playa. El turismo se está comportando, si atendemos a lo que son las cifras, de una manera muy positiva. Hemos pasado de ser la 7ª comunidad autónoma en turismo de interior a ocupar el 3er puesto. Hemos pasado también a tener un incremento exponencial del 23% en turismo extranjero. Los extranjeros cada vez eligen más a Castilla-La Mancha para venir a pasar sus vacaciones, y también se ha incrementado la oferta turística en el sector hostelero en un 6,3%. Por lo tanto, sabemos que es un sector que se está moviendo, es un sector al que hay que apoyar, es un sector que ha recibido también un respaldarazo importante por parte del Gobierno de España con ese plan nacional que acaban de presentar, que contempla también medidas para poder de alguna manera cambiar o modernizar las instalaciones, y yo creo que es positivo que se haga. Nosotros, una vez que se ha aprobado ese Plan Nacional de Turismo, tenemos también que adaptar nuestro propio plan regional y sobre todo trabajar en el ámbito de la colaboración público-privada con los empresarios, que también he de decirle que es la primera vez que el Gobierno de España y que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene en cuenta al sector privado, que es un sector que en Castilla-La Mancha representa un porcentaje muy importante. Por lo tanto, turismo y comercio exterior son dos ejes sobre los que pivota, pero también tenemos otros sectores muy importantes, como es el sector del vino, cuyas exportaciones desde luego son absolutamente espectaculares, todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, y también tenemos un sector aeronáutico pujante y muy importante en Castilla-La Mancha, por el que tenemos que seguir apostando. Consejera, hablamos de empleo y sobre todo del panorama que hay ahora mismo. Si me permite una crítica hacia lo que son, no en este caso su papel, sino lo que ha sido hasta ahora las políticas de empleo en España, parece ser que, visto lo visto, no han sido lo suficientemente eficaces hasta este momento. Es decir, esas políticas de empleo que se han ido haciendo a través del Gobierno nacional, que son los que realmente dicen cuáles son esas políticas que puede hacer cada comunidad autónoma, el poco margen que tiene cada comunidad autónoma de definir las necesidades de empleo que tiene en su comunidad para poder utilizar esas políticas europeas, que además vienen con ayudas europeas. Se ha visto que, desgraciadamente, muchas de ellas iban destinadas a algo que ya ha desaparecido, que era la construcción, a base de escuelas taller, a base de una serie de educaciones que vemos que no son realmente nuestra necesidad ahora mismo.
En ese sentido, ¿cuál es la situación ahora mismo del empleo, de las políticas de empleo? ¿Cuál es su opinión sobre lo que pueda pasar a través de la reforma que se quiere hacer desde el Gobierno central y si cree que es necesaria esa reforma? Pues mire, nosotros en Castilla-La Mancha hemos apostado por un cambio en el modelo productivo, un cambio que consiste en fomentar el autoempleo y fomentar también el emprendimiento, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y yo creo efectivamente que las políticas, tal y como han sido entendidas, han fracasado porque, efectivamente, mientras ha habido planes de empleo, el crecimiento del desempleo no ha dejado de ser una constante en Castilla-La Mancha y al final se ha demostrado que el sector de la construcción, que es un sector muy atomizado y que ha sido desde luego uno de los ejes fundamentales a la hora de producirse esta grave crisis, no puede seguir siendo la apuesta y por lo tanto estamos haciendo ese giro y que Castilla-La Mancha en ese sentido ha sido pionera a la hora de aprobar esa ley de emprendedores y a la hora por lo tanto que todo gire alrededor de los mismos, pero no solamente las tradicionales herramientas como son las escuelas taller y los talleres de empleo. No podemos seguir haciendo escuelas taller que vayan dirigidas hacia oficios que están absolutamente sobredimensionados y que están saturados. Por lo tanto, también el emprendimiento va a ser una de las bases fundamentales en todo lo que sean las políticas activas. Efectivamente, nosotros hemos apostado por ese cambio que se refleja en la conferencia sectorial que viene definida por parte del Gobierno de España, que sabemos que en el horizonte 2013 va a volver a sufrir un cambio, puesto que las elecciones se celebraron prácticamente de una manera que había que elaborar de una manera inmediata lo que era la conferencia sectorial para todo el Reino de España y por lo tanto sabemos que va a cambiar. Esas políticas activas tienen también que cambiar y los castellano-manchegos tienen que saber que este Gobierno está dispuesto a ayudarles a conseguir una caña de pescar, pero aquí hay que pescar solos y hay que fomentar esa cultura y precisamente también la cultura de la subvención ha perjudicado en ese aspecto el espíritu empresarial, el espíritu de emprender en Castilla-La Mancha y nosotros entendemos que la actual situación de crisis económica y sobre todo fomentando el autoempleo hay ciertas prácticas que se venían realizando en Castilla-La Mancha pues que no son válidas porque además se ha demostrado que ha fracasado el modelo educativo. Por lo tanto, políticas activas sí, pero políticas activas orientadas o reorientadas a que cada uno pueda tener su propio negocio, a que cada uno pueda emprender en Castilla-La Mancha y un Gobierno que a lo que se tiene que dedicar es a quitar trabas, a no ser un estorbo para aquel que quiera emprender y un Gobierno que tiene que estar tutelando que ese mercado tenga la suficiente libertad como para que se pueda hacer y se pueda hacer de una manera ordenada y que no haya por lo tanto impedimentos para poder hacerlo. Hemos pasado por encima del Observatorio Regional del Mercado. A mí me gustaría, si quiere, que profundizáramos un poco más en él. Se supone que es una herramienta que lo que quiere es dinamizar también o participar en los dos casos, tanto economía como en empleo, ¿no? ¿Cómo podíamos definir este mercado, este Observatorio Regional del Mercado y qué función o qué papel va a tener precisamente para la creación de empleo? En este momento hay 3 mesas en el Observatorio Regional de Mercado, una que está dirigida al ámbito de la educación, donde se tiene que elaborar efectivamente esos proyectos curriculares nuevos, tanto para la educación primaria, la educación secundaria, la formación profesional y también en el ámbito de la universidad. No podemos permitirnos el lujo de que el 80% de los universitarios de Castilla-La Mancha siga teniendo vocación de funcionario. Yo creo que es un error y por lo tanto hay que también poner en la universidad, que existen ya por otro lado algunas cátedras en ese sentido, hay que poner en valor el emprendimiento y hay que animar a esos jóvenes a que quieran emprender y lo puedan hacer en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, una mesa de empleo, hay una mesa dirigida a la situación económica en general de Castilla-La Mancha y una tercera mesa donde están integrados todos los agentes sociales en el más amplio sentido de la palabra. Estamos satisfechos, como le he comentado, de las aportaciones que están haciendo porque la labor en este momento que tiene que hacer el Gobierno es la de ayudarles y detectar dónde se produce el cuello de botella que impide de alguna manera que los autónomos, los empresarios, las familias, las pymes puedan desarrollar su vida económica con normalidad en Castilla-La Mancha. Han participado de una manera activa, vamos a retomar el próximo mes lo que son las 3 mesas y yo creo que las conclusiones y sobre todo la evaluación que estamos haciendo es extraordinariamente positiva porque es ahí donde el verdadero ecosistema del emprendimiento se encuentra y donde hemos apostado también para que a base de diálogo, a base de aportaciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda dirigir
dirigir su actividad y sus acciones encaminadas fundamentalmente a la instalación de empresas y ayudarles a que puedan hacerlo en Castilla-La Mancha. Yo sé que el problema del empleo ahora mismo, el que suba o baje, es un tema nacional, es un problema en el que estamos todos de una manera abocados hacia él, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cuál es su valoración ahora mismo de la situación del desempleo y cuándo cree usted que vamos a poder ver una línea ya permanente que no siga produciéndose paro en nuestra comunidad autónoma? Pues mire, yo podría haber dicho que estaba muy satisfecha de la bajada de las cifras de paro, que el Gobierno estaba extraordinariamente contento. Sabe que en el último mes se ha producido un descenso en 2.777 personas, que es una novedad con respecto a los últimos meses, con una reforma laboral, con una reforma del mercado financiero, pero yo creo que eso no hablaría bien de cuál es el objetivo del Gobierno, que es el que en Castilla-La Mancha se pueda desarrollar por parte de todos un proyecto de vida. Por lo tanto, mientras existan hombres y mujeres en el desempleo, hombres y mujeres que no encuentran una salida laboral en Castilla-La Mancha, no vamos a cesar en nuestro empeño. Los datos son buenos, no son malos, pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia, ni muchísimo menos. Yo quisiera pensar, tal y como indica también el Gobierno de España y como indican los analistas internacionales, que a finales de año podamos estar hablando de un cambio real de tendencia. En este momento yo no me atrevería a decirlo, y sobre todo porque no me lo perdonarían muchísimas personas que se encuentran en las listas de desempleo, que es para las que yo trabajo, que es a las que yo me quiero dedicar en cuerpo y alma, y que en definitiva el objetivo del empleo es el objetivo de este Gobierno. Por lo tanto, satisfacción sí, pero mientras tengamos a tanta gente llamando a las puertas de la consejería y pidiendo un puesto de trabajo y luchando por conseguir ese proyecto de vida, este Gobierno no se encontrará satisfecho. En ese sentido, ¿cómo se van a encontrar respaldadas esas personas? Se oyen rumores, algunas noticias de que van a tener menos servicios de ayuda o orientadores de empleo. ¿Tienen que preocuparse los desempleados de que no puedan recibir esa atención? No, mire, esa preocupación me corresponde a mí, me corresponde preocuparme por ellos, preocuparme porque tengan esa atención, y también le digo que estamos trabajando, ultimando lo que es el nuevo servicio de empleo que depende de la Consejería. Sabe que extinguimos el SEPECAN, estamos diseñando un nuevo modelo de oficina, un nuevo modelo dinámico que se interrelacione también con el ámbito privado para tener una oferta mayor de trabajo y por lo tanto tener toda la información para prestar esa ayuda a las personas desempleadas. Con respecto a lo que me ha dicho de los orientadores y promotores, el Gobierno dependían del Gobierno de España, dependían de esa conferencia sectorial. Es un programa que nació con vocación temporal, es un programa que quienes han tenido la responsabilidad de fidelizarlo en el tiempo, el anterior Gobierno socialista, tampoco hizo esa apuesta, y yo creo, como responsable de la Consejería de Empleo y Economía, que con el personal que tenemos en las propias oficinas de empleo, con el personal de la Casa, vamos a poder suplir de una manera digna y con garantías para los desempleados la labor que se estaba haciendo hasta el momento por orientadores y promotores, y decirles también que han sido sindicatos también los que prescindieron ya en el año pasado del servicio de orientadores y promotores. Lo digo porque creo que es también importante recordarlo. Estamos ya en la recta final de la entrevista, consejera Carmen Casero, y yo le lanzo esta pregunta, es decir, tenemos tradicionalmente turismo, sector agrario, tenemos también el sector agroalimentario, que son, digamos, los pilares, algunos de los pilares más importantes. Usted ha nombrado también el aeronáutico en nuestra comunidad autónoma ahora mismo, pero solo con ellos vamos a poder conseguir que se acabe el paro o que tengamos menos paro en Castilla-La Mancha, o hay que buscar otros sectores, otras alternativas que compaginen o que puedan ir compaginadas con estas. No, Castilla-La Mancha tiene su propia idiosincrasia, tiene su propio tejido productivo y es muy variado. Yo he hablado de esos dos sectores, pero el sector del comercio es fundamental, y el sector de lo que son los autónomos, independientemente del negocio y de la actividad a la que se dediquen, son el 90% de la economía de Castilla-La Mancha. Esto no es una cosa de comercio exterior, no es una cosa de turismo, no es una cosa de artesanía, esto es una cosa de todos. Es una labor fundamentalmente del Gobierno, que intenta poner las condiciones para que se pueda desarrollar un negocio en condiciones óptimas en Castilla-La Mancha, pero es algo que nos atañe a todos. Es decir, todos tenemos que
estar en este barco que significa salvar a Castilla-La Mancha de esta situación y ayudar a España en el objetivo de cumplimiento del déficit, que no se nos tiene que olvidar que es un mandato constitucional y que por lo tanto tenemos que estar con ese objetivo. Pero todos los sectores, todos los empresarios, por pequeños que sean, todos los autónomos, por ínfimos que sean y que ellos crean que nos representan una parte importante, son fundamentales e importantes para el Gobierno de Castilla-La Mancha, y esto es una labor de todos, y en esa labor hemos invitado a todos. Algunos lo hacen de una manera más gustosa y a otros les cuesta más trabajo entrar, pero en definitiva yo creo que es una sociedad, la de Castilla-La Mancha, madura, es una sociedad que comprende la situación, a la que agradecemos enormemente que esté haciendo el sacrificio que están haciendo junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Eso dice mucho de la responsabilidad, pero en esta tarea todos, el pequeño, el mediano y el grande, somos absolutamente necesarios. Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía, muchísimas gracias por habernos atendido en Causa Común. Ha sido un placer escucharla y tenerla aquí con nosotros. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, les agradecemos la atención que nos han prestado. Esperamos haberle aportado un granito de arena para su conocimiento, para estos temas relacionados con las políticas de empleo, con la economía de nuestra comunidad autónoma, y les agradecemos, por supuesto, la atención que nos han prestado un día más. Hasta la semana que viene, que volveremos nuevamente aquí en Causa Común. Ya saben, sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches.